Así que vamos, los sustratos para la cama de cultivo. Vamos a explicar cuáles son las funciones principales del sustrato en la cama de cultivo, presentar cuáles son los diferentes tipos de sustratos que podríamos utilizar, presentar cuáles son las características que deben de tener un buen sustrato y precauciones que debemos de tener al utilizar el sustrato. Así que esos sustratos para la cama de cultivo, así que importante, el sustrato tiene varias funciones, pero entre las funciones la más importante es servir como esa área de superficie para las bacterias. Esa área de superficie para esas biopelículas, esos biofiltros, que es donde va a ocurrir esa transformación de esos desechos de amoníaco que liberan los peces a ese nitrato que nosotros necesitamos para las plantas. Así que es donde va a ocurrir esa transformación de los nutrientes para las plantas. Así que la filtración biológica o biofiltración, y en este caso el proceso se conoce como nitrificación, es un proceso mediante el cual las bacterias beneficiosas degradan los desechos de amoníaco por medio de esa oxidación biológica, utilizan el oxígeno que nos permite ese sifón de campana tener en una cantidad de agua adecuada para producir los nitratos. Y son los nitratos, entre otros, podemos mencionar los fosfatos, el magnesio, podemos mencionar el potasio, el azufre, el hierro, el molibdeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que funciones específicas del sustrato. Provee el área de superficie necesaria para que las biopelículas de bacterias nitrificantes transformen los desechos. Facilita la filtración de los desechos sólidos, o sea, la filtración mecánica, retener esos materiales sólidos, provee el anclaje a las raíces, permite esa oxigenación de las raíces y las biopelículas de todas esas bacterias que van a estar desarrollándose allí. Sirve también para amortiguar cambios de temperatura porque va a mantener cierta cantidad de humedad. El agua tiene una serie de características físicas y una de ellas es básicamente un alto calor específico, y hay otras más, en donde básicamente evita, o sea, el agua no absorbe una gran cantidad de energía, de calor, sin aumentar mucho la temperatura como tal. Hábitat para las lombrices y otros posibles organismos que entonces vamos a ver cómo los vamos a integrar. Así que en nuestro sistema es bien interesante porque se llama un sistema de desechos totales. Básicamente se utilizan las aguas con sus desechos completos, van a ser bombeados a esa cama de cultivo que posee ese medio, ese sustrato que puede ser grava, perlita, arena o leca. Y una de las cosas que debemos de recordar es que mientras más compacto, o sea, mientras menos, por decirlo así, cavidades haya, o mientras más pequeñito sea ese sustrato, mucho menos fácil se va a hacer el agua pasar y aún más esos gases que están disueltos de la atmósfera. O sea, que mientras aumentemos, mientras disminuyamos el tamaño del grano, por decirlo así, del tamaño de la partícula, el agua se le va a hacer un poco más difícil pasar. Y en este caso van a generar pocos desechos y muchos nutrientes porque básicamente vamos a estar acumulando toda esa materia orgánica y entonces vamos a estar liberando esos nutrientes que se van de producto de la descomposición. Así que, ¿cuál es la ventaja de este? Se elimina el proceso de filtración mecánica y eliminar o desechar todos esos sólidos, que es uno de los problemas que podemos tener en acuicultura. Tenemos toda una serie de filtros. Habíamos hablado de los clarificadores, en donde se acumula toda esa materia y luego hay que eliminarla y desecharla. Y con esa materia, con todas esas partículas, hay una gran cantidad de nutrientes que no queremos dejar perder, pero la cosa es que los sólidos pueden tapar la cama de cultivo, las tuberías, y al no tener un flujo adecuado, no penetra el oxígeno a estas áreas y básicamente se crean zonas que se conocen como zonas anóxicas, zonas donde no vamos a tener oxígeno, y esto entonces puede eliminar las bacterias y las raíces. Así que una de las cosas es que luego que hagamos ese cosecho, o si nosotros podemos incluir otros organismos que cuando se estén moviendo o se puedan alimentar de este material, lo utilicen para crecer y entonces liberan esos nutrientes. Aquí yo les presento estas estructuras plásticas que se usan en la filtración biológica, en plantas de tratamiento y en algunos sistemas de recirculación acuícola. Y noten que en el interior tenemos todo este material que se ve como esponjoso, se ve como filamentoso, perdonen. Todos esos son biopelículas de bacteria. Noten que no las tenemos afuera porque este material
se mueve, está suspendido y entonces se va eliminando de la superficie. Así que así es que se ven las biopelículas de todas esas bacterias benéficas. Aquí tenemos un medio que se utiliza mucho en plantas de tratamiento y en acuicultura. Ese medio se llama medio Carnes K1. Este es el que, así es que se ve cuando está debidamente cubierto de bacterias. Tiene esa coloración marrón clara y cuando está nuevo se ve así blanco. Este no tiene ninguna bacteria y cuando está poblado por esas comunidades lo podemos ver de ese color. Vamos ahora a hablar un poco de la clasificación de los cultivos hidropónicos. Así que sabemos que la definición es cultivo de plantas sin suelo, sin sustrato, que algunas personas le dicen que es hidropónico verdadero. Usamos los sistemas NFT, en donde básicamente es agua con los nutrientes. Tenemos este otro sistema, Mobile Godi, que básicamente es un sistema que se mueve. Tenemos el sistema de Ebb and Flow, que es de subida y bajada, los aeropónicos y los de raft, que son los de balsa. Y ustedes, que yo creo que hay una persona que trabaja con hidropónicos. Una de las cosas que hay que añadirle al agua es tener un sistema de aireación. O sea, esa agua tiene que tener no solamente los nutrientes, sino que tiene que tener el oxígeno adecuado para que esas raíces puedan funcionar bien. O tener un sistema que se forme una película muy fina para que entonces la difusión de oxígeno que hay en la atmósfera llegue al agua y entonces esas raíces tengan ese oxígeno que necesitan. Tenemos el sistema con sustrato, podemos tener dos vertientes, inerte y tenemos, inerte y no inerte. Tenemos algunos tipos de suelo o material parecido que, y cuando hablamos de inerte, es que tiene la propiedad de, que no es inerte, que puede, cuando se descompone, liberar otra sustancia. Podemos tener algo como suelo, tenemos este pit, eso es turba, eso es un proceso de descomposición del musgo. Tenemos fibra de coco, tenemos arena y grava, en algunos casos porque pueden estar aportando parte de los minerales que están constituidos. Tenemos unos que son inertes, tenemos básicamente lana de roca, rockwool, que no da nada. La perlita básicamente es otro material, de hecho natural, que es una arcilla expandida, un tipo de arcilla expandida, un mineral, y tenemos se me escapa el nombre de esta. Otras arcillas expandidas que cuando se someten al calor, las vamos a ver luego, se ponen sumamente esponjosas, pero no liberan nada, son inertes, o sea, no agregan nada absolutamente al agua, absolutamente nada, mientras que las otras pueden liberar algunas cosas. De hecho, no solamente pueden liberar, como yo les había mencionado en el caso de la roca calcárea, puede retirar sustancias que pueden incorporar. Clasificación de los sustratos o medios de cultivo. Los sustratos pueden clasificarse en inorgánicos, naturales, o sea que esto no tiene nada que digo, rocas volcánicas y arena. Los procesados, y conocemos como LECA, lo vamos a ver un poco más adelante, Light Expanded Clay Aggregate, perlita, ese es el que se me escapaba, vermiculita, la vamos a ver un poco más adelante. Esto es un tipo de mineral que lo someten a altas temperaturas y se expande. Tenemos los orgánicos que pueden ser sintéticos, poliuretano, o materiales similares que utilizamos en los oasis para hidropónicos. Los naturales, podemos tener lo que yo les había mencionado, la turba, la fibra de coco. En algunos casos pueden utilizar cachispa de madera. Características físicas, los podemos dividir. Los fibrosos, fibras de coco o granulares, las perlitas, o características químicas. Activos, básicamente, que pueden liberar lo que le habíamos mencionado, que no son inertes, la turba, o los inertes, la lana de roca o la arena. Así que aquí podemos ver algunos de esos materiales que pueden ser utilizados para hidropónicos. De hecho, algunas esponjas de algunos materiales modernos ahora también podrían ser utilizados. Aquí tiene la referencia. Aquí tenemos el LECA, el hidrotón, que es uno de los mejores que existen para acuapónicos. Lo que pasa es que es muy caro. Así que aquí tenemos perlitas en la mano, vermiculita, que de hecho esto lo utilizan en muchos sitios para absorber derrames de
de sustancias en los suelos o en algunos lugares de talleres de mecánica usan vermiculita. Aquí podemos tener grava, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando, roca volcánica o el famoso hidrotón. Este hidrotón es un material que se produce, es sumamente caro, pero básicamente sería lo ideal para utilizar en sistemas hidropónicos porque no pesa mucho, es bien liviano, absorbe el agua, no altera el pH, no da ni quita nada del agua como tal. Y los organismos que pueden crecer entre él, o sea, es mucho menos abrasivo, mucho menos poroso y raspa menos que la grava como tal. Así que características que debe tener el sustrato: debe ser de un pH neutral, no debe de alterar la química del agua. En el sistema acuapónico ya vemos que hay unos que no son inertes, que lo hacen. No deben tener sustancias contaminantes o cualquier otro tipo de sustancia que altere la química de agua como tal. Y cuando hablamos de esto es especialmente en algunas rocas, o sea, no podemos utilizar cualquier tipo de roca. Sabemos que hay rocas que tienen minerales, que tienen metales que son tóxicos. No debemos de usar esa roca. Y en síntesis, en otras palabras, deben de estar limpios y no deben liberar ni absorber otras sustancias que pueden ser importantes para el sistema acuapónico. Así que características que deben tener el sustrato: drenar completamente para evitar las raíces, evitar que las raíces se mantengan inmersas continuamente en el agua, porque si sucede esto, no van a tener el oxígeno que necesitan. Tener un tamaño adecuado para permitir la difusión de oxígeno, o sea, tener un tamaño que no sea como arena muy fina, que básicamente si se drena va a ser muy poco el aire que va a penetrar a través de los espacios de la arena, mientras que en el caso de grava de cierto tamaño como tal, puede entrar fácilmente el oxígeno entre los espacios que se van a crear entre la grava. Mucha área de superficie, necesitamos eso para que las bacterias, las biopelículas, se peguen a esa roca. Así que habíamos hablado del LECA, Light Expanded Clay Aggregate, es un perdigón de arcilla muy poroso que se expande cuando está húmedo. Los perdigones son relativamente suaves, son muy lisos, o sea que usted puede meter la mano y no es como en otras rocas que entonces básicamente va a sufrir, se va a raspar, por decirlo así. Así que son muy buenos, muy adecuados para esas raíces que son delicadas, son bien livianos como tal, o sea que es una característica idónea, especial que tiene este material. Lo único que es sumamente caro. Así que tiene una gran área de superficie donde las bacterias se pueden pegar, hacen un filtro biológico increíble, su pH es neutro, así que no afecta la química del agua, pero habíamos mencionado que es sumamente caro. Así que, ¿cuál es el mejor sustrato para el cultivo? Esto depende de las circunstancias personales, ¿verdad? Económicas, la localización, puede tener algún tipo de grava que sea adecuado y qué es lo que se desea cultivar. Así que la leca, habíamos mencionado, es excelente, pero es muy caro. Una opción más barata es la roca volcánica, que nosotros tampoco la tenemos, y si la traemos es sumamente cara. Se consigue en algunos sitios, pero de verdad no es económicamente viable. Así que la grava de río o grava de construcción es de amplia distribución y es costo efectiva, se puede conseguir. Así que vamos a buscar en las ferreterías locales y vamos a evaluar lo que está disponible, como habíamos mencionado. Así que no debemos de usar grava de material calizo, porque ya habíamos dicho cuál es el problema que tiene. Se va a pegar el fosfato, que es uno de los componentes que nosotros necesitamos, y lo vamos a perder. Así que, ¿cómo sé si es de material calizo la grava? Al añadirle un poco de ácido muriático, si burbujea y eso es rápido, va a liberarse CO2, sabemos que eso es material calizo. Así que este material puede alterar el pH. Vamos a ver que cuando llegamos al componente de las bacterias van a tender a disminuir el pH y nosotros vamos a tener que manejarlo para aumentarlo. Eso lo vamos a discutir con más detalle. Y esto, pues va a ocurrir la precipitación de fósforo en forma de fosfato sobre la superficie, y si no hay fósforo para las plantas, no se desarrollan bien. El fósforo es sumamente importante para montones de procesos biológicos y de la célula como tal. Así que cuidado que tenemos que tener con esos agregados. Los agregados como grava, arena y perlita son excelentes medios de cultivo para las plantas,
pero esa acumulación de esos desechos, de esa materia orgánica que se están generando, como son desechos totales, pueden tapar esos sistemas de esos espacios por esas biopelículas que se van a estar generando en esta área. Y esto va a causar problemas con el flujo del agua. Por eso es que yo les digo que debemos de, no solamente eso, añadir esas lombrices o ver qué otros organismos podemos introducir para que nos ayuden a manejar toda esta materia orgánica que se va a estar produciendo por estas bacterias, todas esas biopelículas, para que entonces esa agua pueda fluir, mantener ese flujo de agua continuo en esa zona. Así que las áreas tapadas tienen poco flujo de agua, se convierten en esas áreas anóxicas sin oxígeno, que eso no es bueno, se mueren las raíces, se mueren las bacterias benéficas, se fastidió el sistema. Así que la materia orgánica disuelta y particulada, porque las bacterias pueden utilizar esa materia disuelta, así como el amoníaco promueve ese crecimiento de las biopelículas de bacterias y pueden tapar ese agregado. Por eso es que entonces yo propongo que utilicemos este material esponjoso en algún momento, y eso lo vamos a determinar cuándo es que lo vamos a poder utilizar, para recoger parte de ese material. Como esto es tan poroso, lo que habíamos visto anteriormente, si se mantiene húmedo, entonces podemos mover, partir un pedacito y entonces poder recoger ese material y degradarlo. Y básicamente esta es la referencia que utilicé.